Con los buques ya listos para zarpar de nuevo, hay que decidir el próximo movimiento de la escuadra. Todos saben que la salida de la bahía de Santiago es muy angosta y que si la flota española permanece allí, podría quedar fácilmente bloqueada por la escuadra norteamericana. Cervera se reúne con sus comandantes. La general opinión es que la escuadra debe salir a la mar. No debe de quedarse en un puerto como Santiago con una entrada muy angosta, que realmente era una ratonera. Realmente era una ratonera para los buques que en ella se meten. Sobre todo si, como se esperaba, el enemigo localizaba la situación de la escuadra y procedía a bloquearla. Un momento en el cual ya, desde luego, cualquier opción sería muchísimo más arriesgada, muchísimo más peligrosa. El 26 de mayo, cuando la flota se dispone a abandonar Santiago de Cuba, se detecta la presencia de buques enemigos. La salida se suspende momentáneamente, pero inexplicablemente transcurren 3 días más sin que el almirante Cervera se decida a abandonar la bahía. Creo que el motivo por el cual se queda es porque creo que no sabe qué hacer él después. No sabe qué es lo que podría hacer él después con una escuadra vagabundeando por el Caribe sin un sitio donde tener la capacidad de repostar con seguridad y de poder seguir actuando en este tipo de operaciones de la flota en presencia, pero sin entrar en combate. El 29 de mayo, 10 días después de la entrada de Cervera en Santiago de Cuba, la escuadra española es descubierta por los norteamericanos. El almirante Sampson ordena a su flota que se dirija inmediatamente a Santiago. Cuando el almirante Sampson tiene localizada la escuadra del almirante Cervera, su objetivo primordial es que permanezca donde está, mantenerla encerrada en la ratonera donde se ha metido. Y para ello pues establece un bloqueo. El bloqueo se aplica implacablemente, noche y día, bajo un estricto servicio de vigilancia. El almirante Sampson y el comodoro Skelly han situado sus buques en la bocana de la bahía. Son 4 acorazados, 2 cruceros acorazados, más otros buques auxiliares. Desde ahí bombardean a la flota española sin resultados. Entonces mandan hundir en mitad de la bocana uno de sus propios barcos, el Merrimack, mandado por el teniente Hobson, para impedir cualquier intento de salida de la flota española. Aunque no lo consiguen, la escuadra de Cervera está atrapada. Una vez que la escuadra del almirante Cervera es bloqueada en el puerto de Santiago de Cuba, el dominio del mar está en manos de los norteamericanos. Y de esta forma pues pueden llevar a cabo la tan deseada y la tan pospuesta invasión de la isla por parte del ejército de tierra y de la infantería de marina de los Estados Unidos. 7 de junio, el primer batallón de marines desembarca en la bahía de Guantánamo. El segundo y más importante desembarco tiene lugar 15 días después en Daiquiri. 18.000 hombres al mando del general Shafter ponen pie en tierra y con el apoyo de los insurrectos cubanos avanzan sin encontrar la menor resistencia. Su objetivo es la ciudad de Santiago de Cuba. Bloqueada por mar y asediada por tierra, la flota española perdería ya toda posibilidad de maniobra. Mientras tanto, algunos de los comandantes mandados por Cervera sostienen que a pesar del bloqueo y de los reflectores enemigos que barren la bocana, es necesario intentar la salida aprovechando la noche. Las opiniones son absolutamente encontradas. Únicamente el capitán de navío Bustamante y el capitán de navío Concas, comandante de María Teresa, son siempre y mantienen firme su opinión de que hay que salir. Los demás comandantes de los buques y el jefe de Estado Mayor de la escuadra son de la opinión de que no se debe salir, y el almirante Cervera mantiene su decisión siempre en un absoluto anonimato y se la reserva siempre para él. Lo cierto es que la escuadra no sale. Las tropas norteamericanas se aproximan a Santiago de Cuba. El día 1 de julio se inicia la que va a ser la ofensiva definitiva contra la ciudad. El plan del general Shafter es apoderarse de la colina de San Juan, que domina Santiago, y desde ahí tomar militarmente la plaza. Los españoles, al mando del general Linares, se preparan para defender la ciudad. Dado el escaso número de soldados destacados en Santiago, se han pedido refuerzos. El brigadier Escario, al mando de una columna de más de 3.000 hombres, se dirige ya a Santiago desde Manzanillo.
Mientras tanto, las tropas españolas destacadas en Santiago se han atrincherado en la colina de San Juan. Son 1.200 hombres. Los norteamericanos, muy superiores en número, se enfrentan a ellos y aparte de la marinería de la flota de Cervera, que al mando del comandante Bustamante se ha sumado a las tropas. Bustamante muere en la batalla. A pesar de no haber recibido aún los refuerzos, los españoles consiguen aguantar el ataque. Este no es el paseo militar que Shafter había previsto. Que la situación del ejército norteamericano era comprometida era algo que desconocían tanto el capitán general Blanco como el general Linares como el almirante Cervera. Por otra parte, la columna con el coronel Ascario, que venía de Manzanillo para reforzar la guarnición de Santiago, se estaba aproximando, pero nadie sabía dónde estaba. Estos tantos no sabían, crean en el campo de batalla que se estaba conformando en Santiago de Cuba una especie de niebla que envuelve a las decisiones que tiene que tomar el que tiene la responsabilidad de tomarlas. Es esta llamada niebla de la guerra que hace que nos falten elementos de juicios determinantes a la hora de decidir algo. Fue esta niebla de la guerra precisamente la que nos impidió ver que la victoria por parte de España en aquel punto concreto, en aquel momento concreto, estaba quizás mucho más cerca de lo que nosotros mismos nos podíamos imaginar. By God, we've got to achieve a breach in those lines. El general Shafter, que mandaba la Fuerza Expedicionaria Norteamericana, estaba pidiendo urgentemente el reembarco de su fuerza ante el desastre en el que estaba inmersa. ¿Cómo consiguieron los norteamericanos incrementar esta niebla? Pues echaron un poco se arriesgaron un poco y manifestaron públicamente su decisión de bombardear Santiago de Cuba y todo su personal civil por parte de la escuadra norteamericana si Santiago de Cuba no se rendía de forma inmediata. Este ultimátum, que fue un farol, sin duda alguna, a pesar de que la escuadra hubiera podido, sin duda alguna, bombardear Santiago de Cuba, que Santiago de Cuba se hubiera podido rendir, era un farol porque el ejército norteamericano no estaba en demasiadas buenas condiciones. Sin embargo, este farol, esta niebla de la guerra, apagó la luz de este farol, la ocluyó y no se pudo ver. No se pudo ver y la decisión que se tomó fue que la escuadra del almirante Cervera saliera, en palabras textuales del general Blanco, sería inmediatamente a la mar. El capitán general de Cuba, Ramón Blanco, trata de evitar que la escuadra caiga en manos del enemigo. Por eso da esta orden al almirante Cervera. Esta desde luego no era la opinión del almirante Cervera, que mantenía que sería mucho más útil su gente combatiendo al lado del ejército de tierra, defendiendo Santiago de Cuba en tierra, que el salir a la mar con una escuadra destinada a ser aniquilada, dada la superioridad manifiesta de la escuadra norteamericana que la bloqueaba. Amanece el día 3 de julio. Pascual Cervera acata disciplinadamente la orden recibida y se prepara para salir. Pero antes de hacerse a la mar, ha entregado al arzobispo de Santiago la documentación que obra en su poder y las notas que él mismo ha ido tomando sobre todo lo ocurrido. Sabe que va al sacrificio de su flota y de sus hombres. La escuadra española pone rumbo a la bocana del puerto a las 9 de la mañana, a plena luz del día. Si se tenía que haber salido de día o se tenía que haber salido de noche, es otra de las